buenas noches, bienvenidos a el programa La Controversia, hoy con un tema fundamental, un tema del día, un tema que en los últimos días ha tenido mucha discusión y es el proceso que se adelanta contra el alcalde Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación. Hay muchas versiones, todavía se dice que va a una sanción, que puede ser destitución o suspensión, y el mismo alcalde ha reaccionado poniendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso para detener este proceso. Hoy tenemos unos panel de lujo porque conocen la ciudad, porque conocen el tema de la alcaldía. Alguna persona como el exalcalde Castro pues estuvo ahí sentado en la silla de la alcaldía y conoce todos esos procesos. Tenemos a María Victoria Vargas del Partido Liberal, concejal del Partido Liberal. Ha estado 6-7 periodos en el Consejo, de manera que conoce el tema muy especialmente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy complacida de estar en este programa y compartiendo con mi colega Carlos Vicente Ru, con Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno, y con el exalcalde Jaime Castro. Jaime Castro, pues exalcalde de Bogotá, con todo el lujo de conocimiento sobre esto. Muchas gracias, Jaime. Gracias a usted, León, por la invitación y por la oportunidad de debatir un tema sin duda alguna de actualidad, no solo para Bogotá, para el país, y ahora parece que a nivel internacional también. Un tema entonces de actualidad, polémico sin duda alguna, y hacerlo con personas tan calificadas como las que están acompañándonos esta noche. Carlos Vicente de Rú, concejal por el movimiento progresista, el movimiento del alcalde, pues ha estado muchas veces en este programa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, León. Un gusto estar con usted y con este ilustre grupo. Guillermo Asprilla fue secretario de Gobierno del alcalde Petro, también tuvo una sanción, de manera que es en este programa conocedor del tema y víctima también de todo lo que ha sido medidas disciplinarias y medidas jurídicas sobre la alcaldía de Bogotá. De manera que vamos a tener una discusión, Canal Capital, en un programa de la franja de opinión, y vamos primero a un contexto sobre este tema para volver acá al debate. Preocupa la presión mediática para que sea sancionado el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador Alejandro Ordóñez. La Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra el alcalde Petro por su presunta participación en las irregularidades articuladas con la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en Bogotá. De acuerdo con la Procuraduría General, el alcalde mayor de Bogotá habría incurrido en 3 faltas gravísimas a título de dolo. 1. Al tomar la decisión de prestar el servicio de aseo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y los gerentes de la empresa del Acueducto y Aguas de Bogotá, quienes firmaron los contratos para asumir la prestación de dicho servicio, sin que estas empresas contaran con la experiencia y capacidad requeridas. 2. Al expedir el decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 por adoptar esquema de prestación del servicio público de aseo contrario al ordenamiento jurídico, violando el principio constitucional de libertad de empresa. 3. Al expedir el decreto 570 de 2012, con el cual se autorizó el uso de volquetas para prestar el servicio de aseo, por lo que pudo haber violado la protección del medio ambiente, originando un grave riesgo a la salud humana. Todo esto da a entender que el alcalde cometió faltas gravísimas en la modalidad de dolo como determinador de la violación de la ley, lo que pues desde todo punto de vista nos parece un absurdo y una exageración inútil. Los argumentos de la defensa. Es una lista muy larga de argumentos que inclusive cuentan con la participación del señor alcalde en su formulación, que pues desvirtúan todos estos 3 cargos sobre la base de que el alcalde ejerció sus funciones constitucionales y legales, además las ejerció cumpliendo las decisiones de la Corte Constitucional, bajo el entendido de que en Bogotá nunca ha habido libre competencia de operadores privados por la prestación de los servicios de aseo, que siempre se ha prestado a través de áreas de servicio exclusivo y bajo la dirección del distrito a través de sus distintas entidades,
y que las vicisitudes que han ocurrido en la instalación y en la puesta en marcha del nuevo servicio pues obedecieron básicamente a la resistencia de los operadores de entregar los instrumentos para la prestación del mismo servicio y la información. Estado del proceso. El proceso se encuentra en la etapa en la que al disciplinado, es decir, al alcalde y a su defensa, nos corresponde preparar y presentar el escrito de defensa, donde pretendemos descolgar, contestar y controvertir los cargos formulados por la Procuraduría. Lo que sí vemos es que hay un alto grado de exageración mediática y de exageración procesal, porque realmente la ciudadanía eligió a su alcalde y el alcalde está en funciones. Llama la atención que caracterizados líderes de oposición como la ex senadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y en particular Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno y líder del mismo movimiento político del alcalde Petro, hayan sido procesados y sancionados por el mismo procurador Ordóñez. Nos gustaría pensar que el procurador va a fallar más en derecho que alimentado por las diferencias ideológicas y políticas. Yo espero que el procurador falle en derecho, que el procurador no deje que esto se escape de las manos de un buen administrador de la función disciplinaria, que la función disciplinaria tiene que respetar también los fueros políticos, administrativos y normativos de los funcionarios públicos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de su franja de opinión. Y entonces tenemos esta noche, vamos a empezar con María Victoria para darle una prioridad aquí a la única mujer que está en el... ¿Usted piensa que es un sesgo político lo que tiene todo este proceso o en realidad hay un fundamento de derecho para esto? No, yo de ninguna manera pienso que exista un sesgo político. Precisamente fui autora de un debate en el Consejo de la Ciudad, inclusive antes de que se tomaran muchas de las decisiones que el alcalde tomó de que el esquema, la prestación del servicio de aseo estuviese a cargo de una empresa pública y sacar totalmente a los operadores privados. Desde el comienzo advertí que consideraba que la decisión adoptada por la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad en el sentido de ampliar el objeto social de la empresa de acueducto y adicionarle la función de la prestación del servicio de aseo no se había hecho conforme a las normas legales porque se requería autorización del Consejo de la Ciudad que por medio de un acuerdo determinó cuál era el objeto social de la empresa de acueducto. Yo pienso que no existe ningún sesgo, que simplemente el procurador pues... entre otras, yo le solicité al señor procurador y a los organismos de control que si había lugar se iniciase alguna investigación por las decisiones adoptadas por el alcalde mayor de la ciudad con relación a este tema. El día de hoy pues la polémica es, hay rumores en el sentido de que el señor procurador general de la Nación tiene previsto destituir al alcalde mayor de la ciudad en razón a las decisiones y lo que mostró usted antes, que adoptó para que el servicio de aseo fuese prestado, en este caso lo está prestando Aguas de Bogotá, y todavía no tenemos claridad para dónde va el esquema de basuras en la ciudad, porque parece que ya lo va a hacer directamente la empresa de acueducto. Pero en el tema que nos ocupa en el día de hoy sobre los rumores que crecen de que el procurador destituiría al alcalde mayor de la ciudad, ustedes saben, y Carlos Vicente me conoce, igualmente el doctor Asprilla, el doctor Jaime Castro, que siempre he sido respetuosa del Estado de Derecho, siempre. Y siempre las decisiones y los debates de control político que asumo en el Consejo de la Ciudad, procuro que estén siempre dentro del marco de la ley. En ese orden de ideas, pues le corresponde al procurador inicialmente pues iniciar una investigación, como efectivamente lo hizo, formula un pliego de cargos, pero ha surgido una polémica que me parece interesante. Esta mañana escuchaba al abogado del del alcalde Petro, donde expresaba que el alcalde solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó unas medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen como finalidad evitar que se vulneren derechos políticos fundamentales, y él considera que se han vulnerado o posiblemente se pueden vulnerar sus derechos políticos, que porque hay persecución por parte del alcalde mayor, por parte del Procurador General de la Nación, que tiene una ideología distinta a la que él profesa.
pero eso me llevó a estudiar la sentencia a la cual hacía referencia el abogado, el doctor Petro, en el sentido de que existe jurisprudencia y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que no se podría vulnerar ningún derecho político o limitar, digamos, limitar o restringir derechos políticos sin que previamente una autoridad penal, en un juicio penal, así lo determine. Y existe un antecedente a la cual hacía referencia el abogado, el doctor Petro, con relación a un alcalde en Venezuela, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó a ese alcalde, lo había destituido la Contraloría y lo había inhabilitado para ejercer funciones públicas, y también le había limitado el derecho, le había inhabilitado para ser elegido, fue a inscribirse nuevamente para un cargo de elección popular y le negaron ese derecho. Entonces la Corte Interamericana, en un fallo reciente del 2011, esas sentencias del 1 de septiembre, allí determinó que le correspondía al Estado de Venezuela entrar a adaptar las normas internas de su Estado a las normas de la Convención Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que hay razones para que... Hay antecedentes, digamos, jurisprudenciales que uno podría pensar que en ese sentido podría ser el fallo si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que hay lugar a esas medidas cautelares para prevenir la vulneración de unos derechos políticos. Aquí yo pienso que hay que hacer claridad de que de ninguna manera el fallo que llegase a producir la Corte Interamericana, si la Comisión primero determina que el caso debe ser llevado a esa instancia, de ninguna manera va a determinar si hubo o no responsabilidad del alcalde mayor en las decisiones que adoptó frente al servicio de la prestación de servicio de aseo de la ciudad. Simplemente es garantizar unos derechos políticos si se le destituye al alcalde, y como fue calificado en el pliego de cargos que tuve la oportunidad pues de conocer a través de los medios de comunicación como una falta gravísima, y la falta gravísima conlleva necesariamente a una inhabilidad de 10 años, pues sería la muerte política. Entonces considera que se le está vulnerando un derecho político de ser elegido y de ejercer un cargo público, y entonces uno diría, donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición. Si ya la Corte Interamericana en una jurisprudencia reciente se pronunció en ese sentido, pues uno podría pensar que esas medidas cautelares podría en su momento la Comisión Interamericana concederlas, y entiendo están entrevistando precisamente al secretario de esa comisión, un mexicano, donde decía que él creía que en semanas podrían tomar una decisión sobre esas medidas por ser de emergencia cautelares. la cosa. No, porque pues precisamente para evitar que se vulnere ese derecho, y uno creería que va a pasarlo, que si conceden las medidas cautelares, muy seguramente llevará esa demanda, porque directamente no la puede hacer el alcalde, sino a través de la comisión, la llevaría a la Comisión Interamericana, a la Corte. Carlos Vicente, digamos, hay una palabra que, pues yo que no soy abogado, pero es como una palabra clave, entonces el dolo es la manifiesta sabiduría de que eso va a producir, de engañar y de como el elemento a sabiendas. El elemento a sabiendas de que se va a hacer una cosa con intencionalidad y con conocimiento. En el caso de las basuras, ese es el elemento clave. Pues es un elemento clave en el pliego de cargos, ¿sí? Porque le está imputando al alcalde Petro, de las 3 violaciones o las 3 faltas disciplinarias, le está imputando 2 a título de dolo, no a título de culpa. A título de culpa sería un reproche que se le haría al alcalde por haber tenido una conducta negligente, digamos descuidada. Pero en 2 de las faltas la imputación es a título de dolo. Como dice María Victoria, según la Procuraduría, el alcalde habría realizado 2 conductas o incurrido en 2 conductas a sabiendas de que se trataba de actos antijurídicos, violatorios de la ley, ¿sí? Habría perseguido realizar unas actuaciones que violaban la ley. Y ese es un punto profundamente discutible, porque el alcalde... Pero eso es lo que ha encendido las alarmas en la alcaldía, de que van hacia una sanción muy exactamente, fuerte. Cuando el pliego de cargos, según enseña la experiencia, ¿sí? Pueden ocurrir muchas cosas, pero cuando el pliego de cargos viene con la mano pesada
imputando faltas graves o gravísimas a título de dolo, las probabilidades, los precedentes enseñan que eso se viene con sanción de destitución, que es en el panorama que tenemos al frente. Y ojo, el alcalde dice, a mi modo de ver, con toda razón, ¿sí?, que él estaba amparado por una decisión de la Corte Constitucional en ejercicio, en desarrollo de una acción de tutela, que no solamente lo facultaba, sino que le daba unas órdenes precisas que lo condujeron a actuar como actuó. ¿En qué sentido? En entregar el servicio de aseo a unas empresas del distrito para garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Entonces, estas decisiones de la Corte producidas en el marco de una acción de tutela para proteger derechos fundamentales, en este caso de la población recicladora, digamos, León, recomponen el ordenamiento jurídico y obligan a los funcionarios a los cuales van dirigidos esas órdenes a garantizar primero que todo el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Yo quisiera repasar al respecto los términos en que la Corte le emite esas órdenes al alcalde. Yo no me lo sé de memoria, pero le dice más palabra menos, le dice en el corto plazo, ¿sí?, a corto plazo, en el menor tiempo posible, usted debe adoptar un esquema, el que se estime pertinente. Que no le dijo que tenía que ser a través de un esquema público. Sí, ni le dijo no está vigente la ley 142. Ni le dijo desconozca la ley. Ok, pero le dice adopte el esquema que sea pertinente para garantizar el servicio de aseo en favor de la población recicladora, ¿sí? Y hay unas ponderaciones que hace el alcalde, dice, yo no puedo garantizar esa orden de la Corte si no procedo como voy a hacerlo. Fundamentalmente entregarle el servicio a 2 empresas públicas distritales. Doctor Castro, usted ha tenido una línea opositora dura al gobierno de Petro y lo he visto muy activo en estos días. Hoy incluso pues, en varios medios de comunicación dijo que era un poco traída de los cabellos el recurso ante la Corte Interamericana. Y usted un poco ha validado toda esta acción del procurador. ¿Usted cómo ve eso? Recordemos algo. Esta investigación de la Procuraduría, este proceso disciplinario, era inevitable. Estaba prácticamente anunciado. Me explico. A mediados del año pasado, el alcalde Petro empezó a publicitar a través de distintos medios lo que él llamó su nuevo modelo de aseo, lo que pensaba realizar en esa materia. No lo ocultó a la ciudad. Y dijo cómo lo haría, cuáles eran los instrumentos que iban a utilizar para esos efectos. Y, ojo, 10 entidades públicas, nacionales y distritales, por escrito y en reuniones que celebraron con él, le dijeron, alcalde, no haga lo que usted viene anunciando que va a hacer, porque viola la ley, porque compromete el medio ambiente, porque crea una crisis sanitaria. Se lo advirtieron en todos los tonos. ¿Quiénes? Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, la CRA, la Comisión Reguladora del Agua Potable, la CAR, 2 superintendencias, la de Industria y Comercio, la de Servicios Públicos, el Defensor del Pueblo, el Personero Distrital, el Consejo de Bogotá, la Procuraduría, en un documento muy extenso y muy completo. De manera que él actuó a sabiendas, pero agregó algo. En una reunión que hubo en la empresa de acueducto, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio va en ejercicio de sus funciones a buscar unos documentos, el alcalde Petro aparece, megáfono en mano, convoca casi que un mitin, los recicladores, los empleados, inclusive las empresas privadas, y eso
se realiza en presencia de los medios y al día siguiente hay otra reunión del mismo tono y el alcalde dice, voy a hacer esto, y hay alguien, todo eso lo registraron los medios, las cámaras, y está en los periódicos, alguien que le dice al alcalde, ese decreto que usted anuncia sería ilegal. Dice, no importa, lo expido, mientras la jurisdicción de lo contencioso lo tumba, va a regir y produce efectos. De manera que se actuó a conciencia, a sabiendas, de que eso iba a dar lugar a una investigación. Perdóneme, la investigación se inicia por queja del defensor del pueblo, por queja del personero distrital, también de unos ciudadanos, entre ellos la señora concejal. Y se inicia la investigación. Petro va 2 veces a la Procuraduría General a rendir su versión de lo que hizo, a explicarle a la Procuraduría, buscando evitar que le formulen pliego de cargos. La Procuraduría no acepta esas explicaciones, le formula pliego de cargos. Petro nombra 2 abogados. Un primero, que era un contratista del IDU, y luego el doctor Julio César Ortiz. Contestan los cargos, piden que se practiquen pruebas. El proceso está concluyendo, está en lo que llaman alegato de conclusión. Y ojo, lo acaba de decir aquí, en este espacio, el doctor Julio César Ortiz, que es profesor universitario, que fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Él dice, el procurador va a fallar en derecho. Y lo dijo en un reportaje extenso para el periódico El Tiempo el pasado domingo, el día de ayer. Entonces, el abogado Petro dice, va a fallar en derecho, es lo que tiene que hacer el procurador. Pero el alcalde y sus amigos han montado todo un rollo hasta internacional diciendo, no va a fallar en derecho. Lo va a hacer por razones políticas, por motivaciones políticas. Y aquí en la presentación dijeron, no, es que mire, el alcalde ha destituido al exalcalde de Medellín de una corriente política, a la señora Piedad Córdoba. Pero perdón, este procurador destituyó al gobernador del Valle del Cauca, que yo creo que no tiene nada de izquierdista, todo lo contrario. Ese gobernador se dice que era de una línea de derecha, casi que de extrema derecha. Destituyó a la gobernadora del Huila, que tampoco fue elegida a ese cargo por movimientos de izquierda o grupos significativos de ciudadanos alternativos. Por Dios, entonces coloquemos las cosas en sus términos exactos. La operación política no se está cumpliendo por parte de la Procuraduría, se está cumpliendo por parte de la alcaldía. Bueno, Guillermo ha sido de la tesis, Guillermo, que hay sesgo político en muchas de las actuaciones del procurador y bueno, el doctor Castro se va en una línea muy distinta. No solo hay sesgo político, sino que lo que es peor, ese sesgo político tiene como base un interés económico. ¿A qué conducen las decisiones del procurador y su pliego de cargos y el problema en el que tiene hoy metido a Petro? A que ningún alcalde en el país en el futuro pueda siquiera pensar en la posibilidad de quitarle a los particulares, que son muy pocos, son un oligopolio, el negocio del aseo, que es un negocio gigantesco en Colombia. En solo Bogotá, en 8 años, los operadores de aseo ingresaban cerca de 2.8 billones de pesos. Lo que se le critica al procurador es que haya convertido una diferencia política de criterio sobre una política pública. ¿Cómo debe ser el aseo? ¿Público, mixto, privado? Esa diferencia de criterio la convirtió el procurador, abusando de sus facultades, en una falta disciplinaria. Y el pliego lo expresa claramente. En el segundo cargo, cuando dice que se acusa al alcalde de haber afectado la libre competencia, ahí está reflejado el tema de que lo que el procurador quiere, como lo manifestó previamente, porque aquí también hubo prejuzgamiento de la Procuraduría, lo que el procurador quiere es evitar a toda costa que haya un operador público del servicio de aseo en una ciudad del tamaño de Bogotá. Ahora, lo que se le critica también al procurador es que haya sido demasiado
rápido y furioso como una película, rápido y furioso para condenar a ciertas personas y demasiado lento para condenar a otras. Yo le puedo mencionar un caso concreto y específico con nombres y apellidos. Hay un concejal copartidario del doctor Castro y de la doctora María Victoria, que es el señor Jorge Durán Silva. Ese señor ha sido mencionado sin excepción en todos los artículos de prensa que tienen que ver con el carrusel de la contratación. ¿Ustedes creen que en 3 años ha habido siquiera una formulación de pliego de cargos contra el señor Jorge Durán Silva y contra otras personas que podría yo mencionar aquí? Entonces, nosotros hemos dicho, hay en la actuación de la Procuraduría un criterio selectivo, muy fuerte, muy rápido, muy riguroso con unos, como en el caso mío, y muy lento y a veces francamente injusto en otros casos, como en el de los senadores copartidarios del procurador, que fueron absueltos por los mismos hechos que fueron considerados delitos por la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera decir algo con relación, con todo respeto a lo expresado por el doctor Asprilla. Yo sí creo que realmente se violó la libre competencia, porque una vez se vencieron los contratos que tenían unas áreas exclusivas, pues se vuelve al sistema donde todo el mundo podía competir. Y entonces el alcalde se abroga la facultad y dice solamente, en este caso sería Aguas de Bogotá, como lo hicieron, quien debía prestar el servicio, y llegó inclusive a amenazar a los operadores privados de que si ellos sacaban los camiones, pues los paraba y que no los iba a dejar ingresar al relleno. Que yo compartí el criterio de que esos camiones debían reversarse, por supuesto, al distrito, pero no era la forma. Nadie hace justicia por su propia mano, sino una vez se ventilara judicialmente a quién le correspondían, si existía la obligación de los operadores de reversar o no los camiones. De manera que yo creo que sí hubo, y como lo decía el doctor Jaime Castro, el alcalde llegó un momento en que lo dijo, puede ser ilegal pero que lo demanden. Entonces ahí existe el elemento a sabiendas que demanden ese decreto. Yo no me explico por qué ustedes que participaron, al igual que el doctor Jaime Castro, en la Asamblea Nacional Constituyente y que precisamente en cabeza del doctor Navarro decretaron, promulgaron y sancionaron la Constitución Política de Colombia, como en su momento no dijeron nada de esa facultad otorgada al Procurador General de la Nación de investigar a los servidores públicos. Hoy en día traen un argumento que me decían que el doctor Jaime Castro decía que era un argumento como traído de las cabellos, que por qué no habían pensado antes en ese argumento. La verdad es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos está vigente desde el año de 1969 y en su artículo 23 claramente sí establece, yo me di a la tarea de leerlo en el día de hoy, establece que solamente se puede limitar el ejercicio de esos derechos políticos por parte de una autoridad judicial dentro de un proceso penal. Entonces el debate sería, ¿tendría el Procurador General de la Nación competencia para destituir a un funcionario público, en este caso al alcalde, que son los rumores, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos pues se aplica a Colombia porque es un tratado y que suscribió Colombia y que lo hace obligatorio por disposición de la misma convención? Entonces uno diría, esa es realmente la polémica, es decir, ¿tendría o no competencia el Procurador General de la Nación para destituir hoy al alcalde Petro? Independientemente de la posición que yo tenga frente al tema de las basuras, que yo creo que fue un hecho público notorio, que no fue un buen esquema. No ha sido tan así que tuvo que regresar. Nos vamos a una Quisiera pausa hacer un comentario sobre lo que se volvamos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un debate de toda la pertinencia sobre el proceso que se adelanta en la Procuraduría contra el alcalde Petro. Aquí yo veía, pedían el derecho a réplica. Vamos. Y lo vuelvo a pedir, y lo pido también. Y lo pido. Okay. Sí, primero sobre la libre competencia. ¿Qué era lo que llamaban libre competencia en Bogotá? Respaldados por una carta del Superintendente de Servicios Públicos,
afirmaban que en Bogotá los únicos que podían operar en ejercicio de la, entre comillas, libre competencia eran los 4 operadores privados que venían antes. Y llegó el superintendente a decir en una carta de diciembre del año pasado que esos 4 operadores eran los dueños, lo cual es absolutamente escandaloso, de los llamados contratos de condiciones uniformes, es decir, que eran los dueños de los usuarios. Ahora, en ninguna norma en el país se afirma que la libre competencia equivalga a la prohibición de que exista un operador público. Y lo que se hizo en el esquema de aseo en Bogotá fue incluir un operador público. Ahora, la libre competencia en el servicio de aseo no ha sido probada hasta ahora en una ciudad como Bogotá, ni ha sido reglamentada por el gobierno nacional, que debería hacerlo. Pregunto yo a quienes defienden la libre competencia, ¿quién controla en la libre competencia el debido cumplimiento de las obligaciones si con contratos incumplían reiteradamente, como sucedía antes del 18 de diciembre? ¿Cómo sería sin contrato alguno, que era lo que pretendían que sucediera el 18 de diciembre? Es que la ciudadanía va a tener claro que lo que pretendían era que en Bogotá no hubiese ningún control sobre el servicio de aseo, sino que unos señores libremente, con su equipo y sus recursos, prestaran el servicio. Ahora, ¿por qué no se ha manifestado hasta ahora por la autoridad competente que los decretos que soportaron todo este sistema sean ilegales? Por una razón precisa, para que la autoridad judicial suspenda provisionalmente, que puede hacerlo, un decreto, la violación tiene que ser grosera, tiene que ser vulgar, tiene que ser manifiesta, flagrante. Y la jurisdicción ha encontrado que en el caso de los decretos de aseo, esa contradicción flagrante y manifiesta entre la ley y el decreto no existe. Ahora, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más importante es que se manifiesta la absoluta vigencia del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está siendo violado por toda la legislación colombiana. Ese artículo 23 dice, primero, el derecho a ser elegido. Segundo, el derecho a ocupar un cargo público así no sea electo. Son derechos humanos fundamentales. Acceder a funciones públicas. Acceder a funciones públicas. Son derechos humanos fundamentales. Y segundo, dice, ese derecho fundamental solamente puede ser afectado por decisión de un juez penal. Ahora, ¿qué pasa con la Constitución política? Que pregunta la doctora María Victoria Vargas. La Constitución política no le da al procurador la facultad de declarar inhabilidades. Esa facultad se la otorgó la ley. La Constitución lo que dice es que el alcalde puede separar de su, perdón, el procurador puede separar de su cargo a un funcionario por violación grosera y manifiesta de la ley. Entonces, aquí hay una contradicción entre la ley que desarrolló las funciones de la Procuraduría y la Constitución. Y la norma internacional que hace parte de la Constitución. ¿Sí? Ahora, por otra parte, hay que señalar un vacío que ese sí es cierto de la Constitución política. Yo afirmo que no hay en la normatividad colombiana una regla que determine quién es el juez disciplinario del procurador. La Constitución establece que el procurador debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia en caso de que cometa delitos. Pero si el procurador incurriera en una falta como la que le endilga al alcalde Petro, no hay quien lo juzgue disciplinariamente. Por ejemplo, yo podría conformar un pliego de cargos para demostrar que cuando el procurador incumplió sus deberes constitucionales de prever las apropiaciones presupuestales necesarias para desarrollar la carrera administrativa en la Procuraduría, incurrió en una falta de planeación que sería disciplinable. Y resulta que la Corte Constitucional le dijo hace pocos meses al procurador: usted está en situación de inconstitucionalidad, usted no está cumpliendo la carta política, usted está nombrando 700 funcionarios de alto rango como si fueran de libre nombramiento y remoción y deberían ser de carrera. ¿Y saben qué respondió el procurador? Es que no tengo presupuesto.
Pediste una réplica también. Sí, yo creo que estamos examinando dos problemas mezclados, pero diferentes. Uno es si el pliego de cargos, que es lo que tenemos ahora, ¿sí? Si el pliego de cargos y una eventual sanción del procurador sería ajustada de derecho o no, ¿sí? Quizás no tenemos tiempo para desarrollarlo aquí, León, pero para mí es evidente que Petro no actuó contra el ordenamiento jurídico, porque tenía una orden de la Corte Constitucional de adoptar en el menor tiempo posible, a corto plazo, el esquema que estime pertinente para normalizar el servicio de aseo en favor de la población recicladora. Y además en esa decisión de la Corte se le trazan unas pautas precisas de lo que significa actuar en favor de la población recicladora, como por ejemplo formalizar a la población recicladora, crear rutas selectivas, centros de acopio de los residuos sólidos, centros de procesamiento, avance hacia un esquema de basura cero o bueno, de reducción de, digamos, la disposición final en el relleno y reaprovechamiento de los residuos sólidos. Garantizar que los recicladores obtienen una remuneración como partícipes en la generación de valor, en el procesamiento de la basura, etcétera. Hay una serie de órdenes de la Corte. Y si uno se pone a ver los razonamientos del alcalde, a mí me parecen razonables cuando él dice: yo, si mantengo el oligopolio de transporte de la basura, que era lo que teníamos en Bogotá, ¿sí?, desequilibrado para la ciudad, generador de unas utilidades superiores a lo razonable en favor de los recicladores y a costa de la ciudadanía. Si mantengo ese esquema, no puedo garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte, y eso se puede examinar en concreto, porque los señores no se iban a someter fácilmente sin la presencia y competencia de una entidad pública que los forzara en el terreno a hacerlo. No se iban a someter fácilmente a esas disposiciones de la Corte, y en libre competencia mucho peor. Estos grandes operadores no iban a tener ni siquiera un instrumento de control, o no se les iba a poder aplicar ni siquiera el instrumento de control que eran los contratos vigentes en el pasado. Entonces, el alcalde dice, a mi modo de ver, de buena fe y de una manera razonable: para cumplir la Corte yo tengo que introducir aquí una empresa pública, ¿sí? Por eso pienso que no violó la ley ni incurrió en falta disciplinaria. Hubo problemas gerenciales en la ejecución, digamos, de ese diseño, eso sí, pero la pregunta es si los problemas gerenciales pueden constituirse en faltas disciplinarias. Si usted convierte, León, los problemas gerenciales, las falencias gerenciales en faltas disciplinarias, creo que de los ministros, ¿sí?, se salvan, si acaso, uno o dos. De los alcaldes y gobernadores de este país ni se diga. Son dos temas distintos: el tema gerencial y el tema de las faltas disciplinarias y del derecho disciplinario. Sobre el tema internacional, si usted me deja ya o más adelante, quiero hacer un par de observaciones. Sobre el tema internacional. Aquí a Carlos Vicente, mire, yo pienso que de ninguna manera la Corte Constitucional le ordenó al alcalde mayor de la ciudad que, para efectos de poder involucrar a la población recicladora, tuviese que desconocer la ley o la Constitución. Y tampoco comparto lo expresado por el doctor Asprilla, cuando dice: no, es que nosotros queríamos, era un esquema público y ahí no se violó la libre competencia. Claro que se violaba, porque impidió que otros lo hicieran. Cuando ya se vencieron los contratos, se vencieron las áreas de servicio exclusivo, todos, no, yo no me opongo a que exista un esquema público, pero yo creo, mire, la Procuraduría en el pliego de cargos todo el tiempo utiliza estas expresiones: improvisación y falta de planeación. Yo puedo decir algo. Improvisación y falta de planeación todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que a 10 días casi de que llegara el día glorioso, el 18 de diciembre, estuviesen apenas contratando volquetas que además no eran los vehículos indicados? Eso me parece que eso es improvisación y es falta de planeación, y contraría principios constitucionales también de la eficiencia y de la eficacia. Entonces, los servidores públicos somos también responsables por omisión o extralimitación en nuestras funciones, de manera que yo sí creo... lo gaseoso que son esas expresiones, María Victoria. No, no es gaseoso. Y lo más tipificadas que están las faltas disciplinarias en ese código, y cómo se viola el principio de legalidad, de previa tipificación de las conductas que constituyen faltas disciplinarias. Esa es una violación, volviendo al terreno internacional, del artículo, creo que es el 9º de la Convención Americana sobre el principio de legalidad. Sí, pero los servidores públicos solamente podemos hacer lo que está permitido. Cuando usted dice en el Código Disciplinario una falta contra la eficiencia es falta gravísima, eso incumple el principio de legalidad. Todos incurrimos en falta de eficiencia. Cuando se violó la Constitución y no se permitió la libre competencia. Yo puedo, doctora María Victoria, hacerle un juicio de eficiencia al procurador
sobre el cumplimiento de su función constitucional de ser el guardián del ambiente, del medio ambiente en Colombia. ¿Dónde está la eficiencia del procurador ahí? Y entonces le podría estructurar una falta disciplinaria. ¿Quién lo va a juzgar? Yo creo, León, que me tiene que invitar a otro programa para que yo pueda presentar mi punto de vista. Que aquí estamos porque entre he aprendido derecho, tremendos, he sí. aprendido derecho, lo reconozco, por eso no voy a entrar en esas profundidades jurídicas, pero voy a hacer algunas precisiones que yo creo que le interesan a la teleaudiencia. En primer lugar, la confrontación alcaldía y procuraduría cada día adquiere nuevos ribetes, se desarrolla en nuevos campos. Hasta el momento yo había entendido que la alcaldía decía, la procuraduría procede con un sesgo político. Está bien. Pero aquí Guillermo Asprilla nos acaba de decir, y hay un sesgo económico, ojo, porque es que el procurador está favoreciendo a unos contratistas, no solo en Bogotá, sino en todo el país, unos contratistas. Entonces hay un sesgo económico. La Procuraduría está al servicio de unos contratistas particulares. Y ahora el doctor Asprilla dice, y hagámosle también un proceso disciplinario al procurador. A ver cómo es que el procurador aplica las normas de carrera administrativa, cómo incorpora su planta de personal o de funcionarios, si tiene partida en el presupuesto, si no tiene partida en el presupuesto, y si el procurador está cuidando el medio ambiente o no. Entonces esto cada día tiene nuevos desarrollos. Otro punto. La Constitución prevé que los servicios públicos los preste el Estado a través de los municipios, a través de entidades oficiales, pero también que los preste el sector privado. Eso lo decide... Pero el garante es el sector público. Perdón, doctor, que no lo interrumpí. Excúseme. Eso lo deciden las autoridades competentes, entre ellos los alcaldes. Y si uno mira la historia de Bogotá, aquí hemos tenido todas las fórmulas. Aquí uno mira el siglo pasado, los servicios estuvieron en cabeza del sector privado, por lo menos la primera mitad del siglo pasado. Después el distrito decidió comprar empresas de servicios públicos, se oficializó. Después se privatizó el servicio de aseo, han privatizado la energía, en la medida en que han venido vendiendo acciones de la empresa de energía, también de la empresa de telecomunicaciones. Todo eso lo puede hacer un alcalde. El alcalde puede decir, voy a oficializar, voy a privatizar, pero lo debe hacer bien, no debe chambonear, que es lo que ha ocurrido en este caso. ¿Y eso es falta disciplinaria? ¿El chamboneo? Obviamente, que lo hubiera habido. Perdóneme, no lo interrumpí, pero me voy a referir a sus faltas gerenciales. Las faltas gerenciales pueden causar detrimento patrimonial, por ejemplo. Y en este caso, otro tema. Doctor Carlos Vicente de Rú, la Contraloría Distrital ha iniciado un juicio de responsabilidad fiscal por 62.000 millones de pesos. Falta gerencial. La falta gerencial puede acabar con el medio ambiente. La falta gerencial puede crear una emergencia sanitaria. No, la falta gerencial puede. No, por eso. Y lo que dice la Procuraduría es que en este caso ocurrió. No habla la Procuraduría de falta gerencial, pero yo le acepto su palabra. Falta gerencial, pero la falta gerencial puede tener unas consecuencias en la práctica frente a los derechos ciudadanos, frente a la ley, que caen dentro del Código Disciplinario. Y un último punto. El distrito, el alcalde, nuevo modelo, vamos a oficializar, a distritalizar, a estatizar el servicio de aseo. Y entonces uno mira qué ha ocurrido en 2 años que ya está cumpliendo la administración Petro. Se ha oficializado el 50%. ¿Cuándo el proyecto era oficializar el 100%? Tanto que compraron equipo que lo tienen ahí arrumado en un parqueadero, equipo nuevo, que costó 80.000 millones de pesos. Compraron equipo para atender el 100% de la ciudad, pero se dieron cuenta de que no podían atender el 100%, están atendiendo el 50%. ¿Quién atiende el otro 50%? Unos contratistas particulares. ¿Cuáles contratistas? Los que el doctor Petro encontró. Cuando Petro se posesiona, esos contratos se están venciendo a los 3 meses. Cuando Guillermo Asprilla era, antes de ser secretario de gobierno, director de la Unidad Especial de Servicios Públicos, de la UESP. Le prorrogó los contratos por 6 meses más.
sin cambiarle sus cláusulas, sin cambiarle las condiciones económicas, no, vengan por 6 meses más. Se satanizaban en público. Contratistas inescrupulosos, de pronto hacen parte del carrusel, mafiosos, pero venga, les prorrogo los contratos. Después se los prorrogó por 3 meses más, hasta el 18 de diciembre. Por Dios, y el 18 de diciembre pasado se los prorrogó por 1 año. Y usted lo sabe, doctor Derrú, ya anunció la alcaldía que esos contratos se van a prorrogar este 18 de diciembre. Pero sabe, doctor Perdóneme, Castro, doctor, que no lo interrumpí y concluyo. Tenemos una pausa concluyo, y volvemos pero en el último permítame segmento. que concluya. Esos contratos le permiten a la administración darlos por terminados unilateralmente, caducarlos, ponerles multas a los contratistas, pero nada de eso ha hecho la administración Petro en relación con los contratistas, prorrogarles los contratos 3 o 4 veces. Vamos a una pausa y volvemos sobre este debate que está muy álgido y muy interesante. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un debate sobre el tema trascendental de la semana para la ciudad y para el país, lo dijo Jaime Castro, sobre el proceso. Se le adelanta al alcalde Petro en la Procuraduría General de la Nación y han salido acá, dice el doctor Castro, unos temas jurídicos gruesos y que han sorprendido, pero han sido bien explicados. Esperamos que la audiencia haya entendido todos estos temas que estamos acá, en grandes temas jurídicos, pero que vemos unos pedagogos del derecho también que han logrado explicar esto. Pero había unas réplicas por acá y tenemos corto tiempo para que sean cortas. Ok. No, ¿sabe qué va? A propósito de lo que usted dijo del juicio de responsabilidad fiscal y del detrimento patrimonial, ¿sabe qué le va a quedar de todo esto a la ciudad? Le va a quedar el mejor de los esquemas posibles, una combinación de empresa pública y de empresas particulares. El monopolio público lo vivimos. Usted creo que lo desmanteló, el de la EDIS, ¿sí? Aquello era terrible. Pero vamos a tener empresas públicas compitiendo con los privados. El esquema de solo privados también es terrible. Era un oligopolio complicado, con utilidades superiores a las razonables, que imponía condiciones a la ciudad. Lo que nos va a quedar es eso. Y lo que aparece como detrimento patrimonial son los costos de activar, o sea, dotar de activos a una empresa pública. Sobre el tema internacional, León, tiene razón, tal vez la doctora María Victoria lo decía ahora, el juez internacional no entra a revisar las decisiones del procurador, ¿sí? No repite los procesos mentales de las autoridades internas en una jurisdicción internacional, sino que revisa esas actuaciones de las autoridades internas. ¿Con qué lente? El lente de la Convención Americana de Derechos Humanos, a ver si se han violado algún derecho, ¿sí? En este caso, lo ha dicho muy bien la doctora María Victoria, son los derechos políticos, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a participar, lo decía Guillermo, en las funciones públicas de su país. Y después dice la Convención Americana, la ley podrá reglamentar el ejercicio de esos derechos, pero solo por ciertos motivos, limitar esos derechos políticos, por ejemplo, por la edad. ¿Sí? No se puede acceder a un cargo público sino a partir de cierta edad, nacionalidad, residencia, y dice, o condena en, dice, por juez competente en un proceso penal. Entonces, es obvio que una autoridad no judicial como el procurador no podría, a menos que Colombia viole la Convención Interamericana e incurra en responsabilidad internacional, por eso no podría destituir al alcalde. Primer tema. Segundo, se violaría también, y así lo han dicho los demandantes, un principio que es el de legalidad. Nadie puede ser sancionado por conductas que no estén precisamente tipificadas en una ley previa. Léase el Código Disciplinario. El Código Disciplinario no lo reconocían. No, a mí me lo han reconocido varios congresistas cuando fue expedido. El Código Disciplinario es absolutamente ambiguo en la descripción de varias de esas conductas. Eso viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Las garantías de los procesos sancionatorios, por ejemplo, el de la doble instancia. No tenemos doble instancia en las actuaciones disciplinarias, ¿sí? Porque el fallo lo va a producir el procurador. Se le podrá presentar recurso de reposición, pero la Convención Americana, entre las garantías del debido proceso, introduce la posibilidad de apelar ante juez o tribunal superior
al que tomó la medida. Entonces ahí tenemos un conjunto de violaciones de la Convención Americana. No es culpa del señor procurador, es nuestro régimen legal, ¿sí?, el que nos está poniendo en contravención de la Convención Americana. Pero el incumplimiento de un deber legal es una falta disciplinaria. Y cuando el alcalde mayor de la ciudad desconoce las competencias que son propias de otras autoridades, pues ese es el incumplimiento de un deber legal. De manera que yo creo que aquí sí hay que distinguir dos cosas, Carlos Vicente. Lo que yo estoy diciendo es lo que las medidas cautelares que solicitó el alcalde hoy es para evitar que se produzca o se vulnere un derecho. Moderador, ejerza último minuto para la ¿Le puedo réplica, decir Guillermo. una palabra? No, si no hubieran, si Petro no cumple las órdenes de la Corte, hoy en día lo tendríamos acusado de incumplirle a la Corte. Ojo, por no cumplir sus deberes. Las órdenes de la Corte no tenían que desconocer normas legales. Es que hay una serie de imprecisiones en los que ha manifestado aquí el doctor Jaime Castro sobre el servicio de aseo, y yo conozco eso como director que fui de la UAS, lo conozco con precisión. Para contratar prestadores del servicio de aseo hay dos posibilidades. Una, por licitación pública. La licitación pública exige que la Comisión Reguladora de Agua Potable apruebe unas áreas que se llaman áreas de servicio exclusivo, que van ligadas a un modelo económico. Esa licitación la tumbó en el año 2011 la Corte Constitucional. Dijo, es inconstitucional porque no reconoce los derechos de la población recicladora. Y dio unas órdenes la Corte y ordenó a la Comisión Reguladora de Agua Potable fijar un esquema tarifario que permitiera remunerar la labor de los recicladores. Mientras la Comisión Reguladora de Agua Potable no cumpla esa orden de la Corte Constitucional, que la Comisión pidió 1 año y medio para eso, y la Corte se lo aprobó, es imposible que esa Comisión Reguladora apruebe áreas de servicio exclusivo para adjudicar por licitación el servicio de aseo. Entonces, ¿qué se hace en Bogotá? ¿Qué se empezó a hacer desde el año 2011? Acudir a una figura perfectamente legal, la figura de la urgencia manifiesta, que permite que los contratos se adjudiquen directamente por el término de 6 meses, no de 3 meses, como decía el doctor Jaime Castro. Ahora, ¿a quiénes se les podía adjudicar en desarrollo de la figura de urgencia manifiesta los contratos? Lo más razonable ante la imposibilidad de abrir un proceso de selección era a los mismos que venían operando el servicio. ¿Qué pasó? Que estos señores operadores de aseo empezaron a jugar con la idea, apoyados por múltiples autoridades, de que podían operar el distrito sin contratos con el Estado, sin contratos con el distrito, que podían aplicar la famosa libre competencia y se negaban a firmar contratos con el distrito. Lo que el distrito estuvo negociando con ellos todo el año, con el objeto de llegar a condiciones contractuales. Solamente cuando fue absolutamente claro que el distrito no les iba a permitir que operaran como quisieran, que era lo que proponían, entonces sí firmaron unos contratos a última hora el 18 de diciembre. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que muy buenas noches para todos los teleaudientes y los esperamos. Quedaron con la palabra para el próximo programa. Los esperamos para el próximo programa La Controversia, aquí en Canal Capital, Televisión Más Humana. Panel de lujo, porque conocen la ciudad, porque conocen el tema de la alcaldía. Alguna persona como el exalcalde Castro pues estuvo ahí sentado en la silla de la alcaldía y conoce todos esos procesos. Tenemos a María Victoria Vargas del Partido Liberal, concejal del Partido Liberal, ha estado 6, 7 periodos en el Consejo, de manera que conoce el tema muy especialmente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy complacida de estar en este programa y compartiendo con mi colega Carlos Vicente Ru, con Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno, y con el exalcalde Jaime Castro. Jaime Castro, pues exalcalde de Bogotá, con todo el lujo de conocimiento sobre esto. Muchas gracias, Jaime. Gracias a usted, León, por la invitación y por la oportunidad de debatir un tema sin duda alguna de actualidad, no solo para Bogotá, para el país
y ahora parece que a nivel internacional también. Un tema entonces de actualidad, polémico sin duda alguna, y hacerlo con personas tan calificadas como las que están acompañándonos esta noche. Aseo, por lo que pudo haber violado la protección del medio ambiente, originando un grave riesgo a la salud humana. Todo esto da a entender que el alcalde cometió faltas gravísimas en la modalidad de dolo como determinador de la violación de la ley, lo que pues desde todo punto de vista nos parece un absurdo y una exageración inútil. Los argumentos de la defensa. Es una lista muy larga de argumentos que inclusive cuentan con la participación del señor alcalde en su formulación, que pues desvirtúan todos estos tres cargos sobre la base de que el alcalde ejerció sus funciones constitucionales y legales, además las ejerció cumpliendo las decisiones de la Corte Constitucional, bajo el entendido de que en Bogotá nunca ha habido libre competencia de operadores privados por la prestación de los servicios de aseo, que siempre se ha prestado a través de áreas de servicio exclusivo y bajo la dirección del distrito a través de su procurador Alejandro Ordóñez. La Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra el alcalde Petro por su presunta participación en las irregularidades articuladas con la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en Bogotá. De acuerdo con la Procuraduría General, el alcalde mayor de Bogotá habría incurrido en 3 faltas gravísimas a título de dolo. 1. Al tomar la decisión de prestar el servicio de aseo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos o AESP y los gerentes de la empresa del Acueducto y Aguas de Bogotá, quienes firmaron los contratos para asumir la prestación de dicho servicio, sin que estas empresas contaran con la experiencia y capacidad requeridas. 2. Al expedir el decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 por adoptar esquema de prestación del servicio público de aseo contrario al ordenamiento jurídico, violando el principio constitucional de libertad de empresa. 3. Al expedir el decreto 570 de 2012, con el cual se autorizó el uso de volquetas para prestar el servicio de Vicente de Rú, concejal por el movimiento progresista, el movimiento del alcalde, pues ha estado muchas veces en este programa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, León. Un gusto estar con usted y con este ilustre grupo. Guillermo Asprilla fue secretario de gobierno del alcalde Petro, también tuvo una sanción, de manera que es en este programa conocedor del tema y víctima también de todo lo que ha sido medidas disciplinarias y medidas jurídicas sobre la alcaldía de Bogotá. De manera que vamos a tener una discusión, Canal Capital, en un programa de la franja de opinión, y vamos primero a un contexto sobre este tema para volver acá al debate. Preocupa la presión mediática para que sea sancionado el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Buenas noches, bienvenidos a el programa La Controversia, hoy con un tema fundamental, un tema del día, un tema que en los últimos días ha tenido mucha discusión, y es el proceso que se adelanta contra el alcalde Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación. Hay muchas versiones, todavía se dice que va a una sanción, que puede ser destitución o suspensión, y el mismo alcalde ha reaccionado poniendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso para detener este proceso. Hoy tenemos unos